Ya, vamos a entrar entonces como root, ¿cierto? Yo coloqué ahí en la pantalla, en la pizarra, coloqué así como tipo juego, porque en la tarde a los chiquillos les gusta jugar. Entonces coloqué así como tipo juego los logros a desbloquear, compadre. ¿Vale? Las misiones que tienen. La primera misión es poner la IP del ejercicio. Eso se hacía acá, ¿cierto? Pinchaba aquí, editaba las conexiones. ¿Te acuerdas que yo dije que si en algún momento te aparecía más de una tarjeta, pero tú sabías que había una sola tarjeta, había que eliminar la más chica? Entonces elimino la ETH1. Leica 666. Sin mayúscula. Y ahí borré. Ahora esta la edito, ¿cierto? Y le coloco la IP. Va a ser manual, añadir 10.00.94, ¿cierto? Con máscara no 8, sino 27. Ahí está. Y le digo aplicar, nada más, ¿cierto? Cierro y va a empezar a poner la IP. Ahora empiezo a trabajar con mi querido terminal, ¿cierto? Hoy ya llegué a 70 grados, compadre. ¿Quién anda con una cosa con lentes para levantarlo el equipo? ¿Tenéis con los coches? No. Gracias. Ya. Ahora empezamos entonces. ¿Cómo confirmo de que tengo la IP con un ifconfig, cierto? Ahí ya sé que tiene la 10.00.94. ¿Vale? ¿Se ve bien? ¿O borro ahí mejor? ¿Se ve o no? Ya. Ahora, el segundo paso, que ya tengo desbloqueado el primer logro, que es poner IP del ejercicio, es verificar que la IP cambió. Ya lo verifiqué. 3. Verificar que el repositorio está funcionando. O sea que tengo BSFTPD. Entonces, hago un service BSFTPD status. Está corriendo. Está funcionando entonces, ¿cierto? Sí, pues, pero es que ahora tengo que hacer varios arreglos. Mira, ya tengo configurado, o sea, tengo corriendo el FTP. Entonces yo haría aquí ahora un zoom pleanal, ¿cierto? Y zoom list. ¿Qué fue lo que me dijo? Error. ¿Por qué? Porque el archivo que está en el repo local tiene una IP que nada que ver, pues si yo la cambié, pues entonces tengo que cambiarla. Vim barra etc yum.repos.d repo también y cambio la IP, ¿cierto? ¿Cuál es la IP? La 94, ¿cierto? Guardo yum list. WQ, guardar y salir. Ya está listo, tengo el repositorio funcionando. Ahora voy a hacer un yum group list. ¿Funciona o no? No. No tengo grupo de paquetes. Ahora, ¿qué yo tengo que asumir? Si yo estaba trabajando cuando hice la instalación con el DVD, y cuando hice la instalación con el DVD pude instalar paquetes, grupos de paquetes, porque si ustedes recuerdan, cuando hicimos la instalación del Red Hat, hubo una parte donde yo te pedí marcar solamente el sistema base y marcar el X Windows, ¿cierto? Marcar el escritorio Genome y marcar el Mozilla, el Firefox, ¿se acuerdan o no? Esa interfaz era grupo de paquetes. Y esa no está disponible. Entonces ahora yo tengo que hacer, y tengo que, asumiendo que en el DVD está, voy a montar el DVD para ir a buscarla. Entonces voy a montar el DVD. Voy a colocar control C. Voy a montar el DVD que está ahí. Ahí está el DVD.
Y aquí es donde está esto, mira, aquí en Repodata, aquí hay varios archivos. Pregunta de prueba, compadre. El archivo que cuando yo hago el Joom List, el archivo que él usa es este que está aquí. Se llama repon XML. Y el para hacer el grupo de paquetes es el otro que está aquí, po. El otro XML que está ahí. Ese es el otro. Entonces lo que tengo que hacer es copiarlo a mi repositorio. Y mi repositorio está en Repodata, pero en el FTP, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es copiarlo para allá. Podría hacerlo como nenita, copiándolo así, segundo botón copiar y pegar al otro lado, pero prefiero hacerlo como rudo, ¿cierto? Y copiarlo así, ¿cierto? CP, media porque en media que han montado los DVD, ¿cierto? Red Hat, Repodata, y el archivo se llama asterisco. Si yo lo miro, mira, ahí estoy, po. Si yo lo miro, el archivo tiene puros números que no los voy a copiar porque si no voy a volver monkey, ¿cierto? Pero tiene una característica que empieza con coms, tiene ese coms en el medio, ¿cachai, no? Entonces, para filtrarlo como criterio voy a colocar asterisco coms asterisco.xml, ¿sí o no? Y con eso voy a copiar ese. Vamos entonces a copiarlo. Entonces, asterisco coms asterisco.xml, donde en el var, en el FTP, en el pub, en el rel, en el repodata, porque ahí está, y ahí lo voy a copiar. Pego un salto de carro, lo cual quiere decir que se copió. Recuerda y no pierdas nunca de vista que lo que estoy tratando de arreglar es el group list, que como tú te diste cuenta al principio dijo que no se podía hacer porque no había grupos de paquetes. Entonces ahora que ya lo copié y que lo voy a ir a confirmar que está copiado, ls para ftp pub rel repodata, ahí está, mira, ¿cachai que está ahí el archivo? Ese largo que está ahí. Ahí está, entonces ahora debería funcionar, ¿o no? Vamos a ver. Joom. ¿Funciona o no? Todavía no. ¿Por qué no? Porque yo copié ese archivo y ese archivo fue generado como con base de instalación el DVD. Tengo que hacerlo de que su base de instalación sea el FTP. Entonces uso el comando siguiente. Créate repo -g para crear un grupo de paquetes. Y le doy la ruta de ese archivo coms, var ftp pub rel repodata, y este archivo empieza con 5 algo, ahí está, ¿cierto? ¿Y de dónde? ¿Cuál va a ser la base de instalación? El var ftp pub rel. ¿Por qué ese? Porque ahí es donde están todos los RPM, ¿o no? Entonces le voy a dar enter y él va a empezar a hacer el grupo de paquetes. Ahora a lo mejor tú me vas a decir, pero esto ya lo hicimos, profe, lo hicimos cuando hicimos el repodata, si es que vieron el video. Pero yo te voy a decir que lo que hicimos, cuando hicimos el repodata solo, lo que generamos fue el repom.xml, el que funciona con el Joom List, pero no la base de datos de grupos de paquetes. Y la diferencia está en esa -g que está ahí. ¿Vale? Ya cuando termine esto, ¿cierto? Que llegue a los 3.544 paquetes, yo voy a hacer un Joom Cleanal, voy a hacer un Joom List y voy a hacer un Joom Group List y ahí va a funcionar. Sí, pongámosle una pausa ahí para que no salga tan... Ya, compadre, ahí hizo el repodata. Ahora mira el trucazo que hace esto. Joom Cleanal. Otra vez. Joom List. Bien. Y nuestro problema era que el Group List no salía. Mira ahora. Aparece uno en rojo, es porque algo falló. Sí, señor. Group List. Ahí está. Mira ahora. Ahora tengo grupo de paquetes. ¿Cachai, no? Ahora ya no aparece así como que no se puede, sino que ahí están todos los soportes de idioma. Ahí están todos las herramientas que yo puedo instalar. Están ahí. Disponibles. Otro desbloqueado. Segundo, otro logro desbloqueado. Ahora vamos a instalar la herramienta. No, vamos a instalar DHCP que no está instalado, ¿cierto? Entonces voy a instalar DHCP con Joom. DHCP, ¿cierto? -y. Ahí se va a instalar DHCP. ¿Por qué necesito DHCP? Porque la máquina limpia que está acá abajo va a empezar a hacer tráfico de paquetes entre el servidor y el cliente.
y si no tiene IP, no va a tener a quién entregarle los paquetes, ¿cierto? Entonces necesita necesariamente, valga la redundancia, ¿cierto?, de que tenga IP. Y la única manera en ese momento, bueno, hay otra manera de hacerla fija, pero la manera más cómoda de hacerlo es instalando DHCP y que le entregue la IP de manera automática. Se supone que ahí está instalado DHCP. Eso quiere decir que si yo hago service DHCP status, DHCPD, ¿cierto?, porque es demonio, me dice que está parado. Lo he hecho a correr. Y me va a decir que falló. ¿Por qué falla? Porque en ninguna parte le he dado los rangos, le he dado los DNS, en ninguna parte lo he configurado. Entonces tengo que configurarlo. ¿Dónde se configura? En el archivo que está en el etc DHCPD, no, DHCP no va, dhcpd.conf, ahí está. Y ahí está el archivo de configuración. ¿Cómo se llena este archivo? Fácil, ahí dice DHCP Server Configuration File, o sea, este es el archivo de configuración del DHCP. Mira el USR doc DHCP dhcpd.conf.sample para saber cómo instalar. Lo voy a copiar, voy a decir archivo, abrir otra terminal, voy a hacer un BIM de ese archivo de nuevo, ¿cierto? Le voy a dar Enter y ahí está el archivo de configuración de ejemplo. ¿Qué necesito de aquí? Esta línea que está acá, que la voy a copiar. Aquí es un error garrafal, compadre, escribirlo tú. Aquí tenéis que hacer esto de copiar y pegar y modificar, porque este archivo es ultra quisquilloso, compadre. Una coma, un espacio mal puesto y el archivo no se levanta. O sea, lo que cual se traduce en que el servicio no se levanta. Se lo voy a copiar esas dos que están ahí, me voy a colocar al final del archivo y las voy a pegar. Ahí están, pegadas. Y ahora voy a buscar el otro pedacillo o trocillo que me sirve, que puede ser este, que dice This is a very basic subnet declaration, o sea, este es un ejemplo básico de declaración de subredes. Entonces esa voy a copiar, necesito algo básico, ¿cierto?, no algo tan elaborado, y la voy a copiar ahí. Ahora yo pregunto, primera cosa, aquí dice subnet y aparece la dirección de subred. ¿Cuál es la dirección de subred de nosotros? Ahí está, la 10.0.0.64, compadre, ¿o no? 10.0.0.64. ¿Con qué máscara? Esa misma, pues, da la cazuela, ¿cierto? De que es la 27, es la 255.255.254. ¿Qué rango IP es el que voy a entregar? Y borro aquí, 10.0.0.66 a las 10.0.0.68. Tengo puerta de enlace, entonces borro esa línea y así me queda el archivo nomás. Ahora, si yo guardo este archivo WQ y echo a correr el servicio, chan, corriendo el servicio. Para que siempre quede corriendo, chkconfig dhcpd on, y ahí va a quedar siempre corriendo. O sea, si se reinicia el servicio, si se reinicia el computador, va a levantar de nuevo el servicio con ese comando. Si no, cada vez que se reinicie el computador habría que levantar a mano el HCP. Listo, con eso estoy listón de madre palo aquí. Ahora voy a instalar, porque mira, hasta ahora lo que yo he hecho es levantar el soporte del DHCP, tengo mi repositorio local funcionando, pero para que esto sea desatendido, o sea, que yo en ningún momento intervenga el computador que yo voy a instalar, tengo que generar una plantilla, ¿cierto? Y en esa plantilla, que es una plantilla en modo texto, decirle todas las cosas que yo necesito que se hagan, ¿cierto? Una de dos, o lo haces a mano, editando los archivos y configurando, usando como plantilla la que se creó cuando se instaló este computador que está en el root, está aquí, mira, que se llama anaconda-ks.cfg, esa fue la que se creó cuando se hizo la instalación, o uso un programa que es bastante útil, que se llama System Config Kickstart, que de manera gráfica me va pidiendo los valores para armar el archivo. Entonces lo voy a hacer así, gráficamente. Entonces voy a colocar System-Config-Kickstart.
¿Está? No. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo instalo? Jumpo, compadre. Yum install system-config-kickstart. Kickstart es de esta técnica, ¿cierto? De instalación desatendida. Menos Y para que no me pregunte el yes, ¿cierto? Y que se instale todo lo que tiene que instalar. Bueno, sí, pues. Suele pasar que de repente le dicen menos ahí. Pero hay que ser seguro, compadre. Si no, después su remove nomás, compadre. Su yum remove. Dice acá, ¿cierto, Lulo? Nice. Claro. Ya, entonces ahora, si tiro el comando, ahora sí que carga. Po. Ahí está. Me va a decir que Python requiere instalar una tipografía en coreano. Estoy ni ahí, compadre. No voy a usar coreano, así que me da lo mismo. Ese group list que nosotros hicimos delante, cuando hicimos toda esta cosa de copiar el archivo que está en el DVD, copiarlo acá y hacer el create repo -g, lo que hizo en términos prácticos es que cuando yo marco aquí en selección de paquetes me aparece esto. Si yo no lo hago, y ustedes si quieren pueden hacer la prueba de instalar System Config Kickstart sin arreglar el group list, vayan a esa opción y te va a decir que no está disponible el grupo de paquetes, si es que no me creen. Entonces voy a empezar desde arriba a hacer la configuración. Primero, ¿cachai? Que dice configuración básica y te dice todas las cosas que se supone que se piden en la instalación. Por ejemplo, el idioma, busco español Chile, ¿cierto? Es lo mismo que instalarlo y eso va a quedar en este archivo que te digo yo, Spanish Chile, lo cual inmediatamente cambia a Latinoamérica el teclado. La zona horaria es América Santiago, ¿cierto? Ahí está. América Santiago, ahí está. Después aquí me pide la contraseña del root, o sea, cuando yo haga la instalación y el equipo quede instalado, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la contraseña que va a tener ese equipo? Le voy a colocar Leica 666, como siempre, ¿cierto? Y aquí un detallazo que dice encriptar la contraseña del root, porque como este archivo va a ser un archivo de texto plano, que yo lo voy a subir en el FTP para poder verlo, o sea, cualquier pillo podría ir a ese archivo y ver cuál es la clave de mi root, ¿cierto? Entonces con eso encripta la clave y no la pueden descifrar. Después que se reinicie el sistema tras la instalación, o sea, que termine de instalar y que se reinicie el equipo, que bootee. Después voy al método de instalación, pregunta de prueba de nuevo, y que aparece en las pruebas que vamos a hacer que son de la academia. Dice, ¿cuáles son los métodos de instalación? Ahí están, po. CD-ROM, ¿cierto? Que es cuando lo instalo con el DVD, ¿cierto? Después está NFS, que es Network File System, ¿cierto? Que es hacerlo mediante un disco duro en red, ¿cierto? Un sistema de disco en red. FTP, que es el que estamos usando, ¿cierto? HTTP, que no lo estamos usando, y el disco duro, tenerlo en un disco duro y ponerlo como extraíble. Voy a usar FTP, le voy a dar la IP, ¿cierto? Donde está el FTP corriendo, que en este caso sería la 10.0.0.94, ¿cierto? Y la ruta, que sería pub rel, ¿Onofre? Ahí está la ruta. No, nada más, porque se supone que aquí yo le digo dónde están los archivos RPM, ahí están, FTP, que es lo que inicia acá, ¿cierto? De aquí él toma que es FTP, la IP y la ruta. Y con eso él llega allá. Después dice opciones del gestor de arranque. Instalar un nuevo gestor de arranque. Nada, no hago ni una cuestión ahí, lo dejo tal cual. Después dice información de las particiones. Voy a borrar el Master Boot Record para que lo haga de nuevo. Voy a borrar todas las particiones existentes, aunque sea en Linux, me da lo mismo, que lo que borre todo el disco y que inicialice las etiquetas del disco para que las borre y cargue todo desde cero. Y aquí tengo que crear mis discos. ¿Cómo voy a crear el particionamiento en esta nueva máquina? Y yo hice acá, me tomé la libertad de hacer este dibujo, ¿cierto? Donde yo lo que voy a hacer es tener una máquina que va a tener 10 gigas de disco. Y de esos 10 gigas yo voy a dejar 2 gigas para swap y el resto va a ser para la raíz. Son las únicas dos particiones que necesito primariamente para que esta cuestión funcione.
Ahora, ¿qué es lo que es la swap? La swap es un área de intercambio y se supone que en ese lugar el computador simula o emula memoria RAM en disco. Ahora, si ustedes me preguntan si Windows hace esto mismo, sí lo hace, pero la diferencia está en que Windows usa cualquier espacio libre que tiene el disco para simular esta memoria virtual o swapping. Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando el computador está como en rojo, le queda muy poco espacio en el disco, el computador se torna más lento en los procesos, ¿sí o no? Y uno podría entrar a decir, bueno, ¿y qué relación tiene esto si se supone que los programas se cargan en la RAM? La relación está justamente con esta paginación, con este swapping que hace. Como tiene poco espacio en el disco duro y él necesita hacer swapping porque la memoria se le acaba, entonces está sacando y poniendo, sacando en espacios más reducidos y eso hace que el equipo se vuelva muy lento. Ahora, a Linux no les pasa eso. ¿Por qué? Porque él reserva, antes de hacer el particionamiento, reserva un área que está fija, que no se mete el otro sistema. O sea, ahí no se guardan datos, está absolutamente libre para que él trabaje en esa área. Ya, entonces voy a primero tomar o levantar la partición swap, que la voy a marcar aquí, ahí dice swap, y la voy a dejar de un tamaño fijo de 2 gigas, 2000 megas, aceptar. Y la otra que voy a hacer va a ser en el punto de montaje raíz, que es la única que necesito, y le voy a decir que rellene todo el espacio del disco, o sea que ocupe todo lo que queda. Y le voy a decir aceptar. Ahí está, listo el particionamiento. Sigo, configuración de red. ¿Tiene tarjetas de red aquí? No. Entonces agrego una. ¿Cómo le voy a llamar? ETH0. ¿Por qué ETH? De Ethernet, de tarjetas cableadas. Y el 0 es la numeración que va a tener. Si tengo una, parte de 0. Si tengo 2, va a ser 0 y 1. 0, 1, 2, 3, hasta las tarjetas que yo tenga instaladas según la cantidad de bahías PCI que yo tenga en mi computador para poner, o ranuras de expansión para poner este cuento. ¿Cómo voy a darle IP a esta máquina? A través de DHCP, que ya lo tengo levantado, ¿cierto? Entonces le voy a decir ahí nomás, a aceptar. Autenticación, hago nada, tal como está. Configuración del cortafuegos, hago nada, tal como está. Configuración de pantalla, nada, tal como está. Selección de paquetes, y aquí marco en sistema base, marco base, ¿cierto? En escritorios, marco escritorio y marco X Windows, igual que cuando hacía la instalación con el otro. Y en aplicaciones, marco el navegador de internet. Script de preinstalación, nada, y de postinstalación, nada. Si tú te fijáis en esta ventana, en ninguna parte hay un botón que diga siguiente, nada. Si lo único que hace este cuento es generar esa plantilla, nada más. Entonces yo le voy a decir ahora, archivo, guardar, y él me va a guardar esa plantilla y la va a dejar en el root, lo voy a dejar que lo deje ahí, y le voy a poner Leica, para diferenciarlo, ¿cierto? Leica.cfg, y lo voy a guardar. Y voy a cerrar esta cuestión, porque ya no la necesito más. Ahora, si yo voy aquí y hago un ls, ahí está el archivo, leica.cfg que generó. ¿Cómo se ve? Así, bim leica.cfg, y mira la estructura que tiene. Así se ve el archivo. Esto es lo que tú deberías haber hecho a mano si es que no usáis esta herramienta que se llama System Config Kickstart, donde dice, por ejemplo, que el firewall está deshabilitado, que va a hacer una instalación, que va a usar como base de instalación esa ruta, ¿cachai? Y él mezcla las cosas, ¿cachai? Va armando el cuento, FTP, la IP, el pub y el rel, que la clave del root está aquí, ¿cierto? Y que está encriptada, ¿cachai? No se ve así, ahí dice Leica 666, pero no se ve a simple vista, que va a ser una instalación gráfica, que el primer buteo va a estar disable, o sea que él va a hacer todo solo, que el teclado va a estar en latinoamericano, que el lenguaje va a ser español Chile, que el C-Linux, que era esa cosa que nosotros vimos, ¿te acuerdas cuando hicimos el FTP? Que era eso de quitar con el RestoreCon, cuando habilitábamos el contexto de seguridad, eso es C-Linux. Que después se reinicie el equipo, está la zona horaria en Santiago, América, y aquí están las particiones, bueno, aquí está la tarjeta de red, que dice que va a ser ETH0, que va a estar como DHCP y que va a estar booteada al inicio, o sea que se va a arrancar cuando el equipo encienda. Aquí está el particionamiento, ¿cierto? Ahí está la swap, que es de 2 gigas, y el resto, que es la raíz XT4 de todo el espacio que sobra. Y aquí están los paquetes que va a instalar.
Pregunta de prueba, esta pregunta también sale en un test. Dice, ¿cuál es el indicador del título de los paquetes? O sea, cómo yo parto, ¿cierto?, en esta estructura de este Kickstart, diciendo que lo que viene después son paquetes de instalación. Ahí dice, % package. Y aparecen los símbolos, porque pregunta por el símbolo nomás, y dice, sale un %, sale un gato, sale, ¿cachai? Y tú tenés que marcar el que corresponde. Y lo que marca aquí abajo dice, ¿y cómo? Después que otra pregunta de prueba dice, ¿y cómo se llaman los grupos de paquetes? Y también te pregunta por el símbolo, y el símbolo es arroba. Cuando yo tengo una palabra que dice aquí, como en este caso, arroba base, lo que estoy diciendo es que no se va a instalar un único paquete que se llama base, sino que se va a instalar un grupo de paquetes que se llama base, que tiene muchos programas, ¿cachai? Un grupo de programas completo. Y cada uno de esos programas tiene dependencias que también se van a instalar, ¿cachai, no? Entonces eso hace que mi instalación se traduzca en esas 4 líneas, compadre. Porque ahí está el grueso de los programas que se van a instalar. El base, que van a ser todos los comandos que esta cuestión hace que funcione. El Basic Desktop, que quiere decir que es el ambiente gráfico del Genome. El Internet Browser, que es el navegador web. Y el X11, que es el servidor X. ¿Te acuerdas que cuando nosotros estábamos trabajando con los comandos yo dije, quiero que tengamos el tree instalado? ¿Se acuerdan, no? Y que teníamos que instalarlo con Yum install tree para hacer el árbol. Si yo quisiera que eso se instalara también automáticamente, le coloco A, ¿cierto? Para agregar ahí. Y le coloco tree. ¿Cachai, no? La diferencia, como tree es un programa, no se coloca con el arroba, se coloca como nombre de programa nomás, ¿cachai, no? Y ahí lo va a instalar. Entonces yo con eso lo guardo y ahí está listo. Ahora esto yo tengo que copiarlo en algún lugar donde yo pueda llegar desde otro equipo a él, ¿cachai o no? ¿Y cómo lo hago ahí? ¿Lo tiro al FTP o no? Porque el FTP es visible en todos lados. Entonces, ¿qué hago? mkdir, por ser ordenado nomás voy a crear una carpeta dentro del pub para meterlo ahí, para que no quede ahí revuelto con todas las cosas. Entonces, en var, FTP, pub, voy a crear una carpeta que se llama KS, de Kickstart. Y dentro de esa carpeta voy a copiar o mover este archivo para allá. Entonces voy a hacer un MB, o lo voy a copiar mejor. CP, Leica, CFG, AVAR, FTP, PAB, KS. Y ahí está. Ahora, ¿te acuerdas que si yo copiaba algo desde otro lugar y lo copiaba a este que tenía un contexto que era público, tenía que verificar si es que quedaba con el contexto público, si no, no se va a ver en el FTP? Y eso lo verifico con el ls-z mayúscula para ver el contexto de seguridad que tiene. Entonces hago ls-z del /var ftp pub ks. Me interesa principalmente que el archivo que está ahí tenga contexto de seguridad public content. Está perfecto, tiene public content, lo cual quiere decir que se puede ver desde afuera. Listo, compadre, yo tengo todo armado para que esta cuestión funcione. Yo ahora puedo dejar esto aquí, ¿cierto? Voy a dejar mi servidor aquí al lado y voy a cargar una máquina nueva, mira, nueva, ¿cachai? Le voy a poner Red Hat limpio. Le voy a dar siguiente, le voy a dejar de 1024 de RAM también. Le voy a poner un disco virtual nuevo, que lo voy a hacer de 10 gigas. Oh, se fue por un tubo, parece. Lo voy a hacer de nuevo mejor, porque no alcanzó a pedirme el tamaño del disco. Red Hat limpio, siguiente, de 1024, siguiente, disco duro nuevo, de 10 gigas, crear, y ahora en configuración le voy a decir que la red no sea NAT, sino que tiene que ser red interna, porque la otra está como red interna, ¿cierto? Voy a jugar un poco con la Mac, por si acaso me haya quedado difícil, pero que me haya quedado con la misma Mac, y voy a arrancar la máquina. ¿Qué me va a pedir? Un medio booteable, algo para arrancarla, y voy a usar el mismo DVD de Red Hat, el mismo, lo voy a montar, ahí está. Pero con la diferencia va a ser la siguiente, mira. Cuando llegue ahí, no voy a instalar con el disco, sino que voy a presionar escape. Y voy a escribir Linux KS, que quiere decir que voy a usar una fuente de instalación Kickstart, y le voy a dar la ruta para llegar al archivo leica.ks que recién creé. Entonces voy a decir Leica KS igual, aquí el teclado en esta parte aparece en inglés, así que el igual está al lado del backspace, no está donde siempre. FTP, 2 puntos, está con el shift y la ñ,
porque está como teclado inglés. El slash está abajo, al lado del chip de abajo, ¿cierto? Y ahí sería la IP, que sería la 10.00.94 slash pub slash ks slash leica.cfg. Si yo le doy enter a esto, lo que va a hacer esta máquina es que no va a hacer la instalación desde el DVD, sino que primero va a levantar la tarjeta de red, le va a dar una IP, porque el DHCP está funcionando, va a ir a buscar esa plantilla y va a empezar a instalar. Si hace eso, quiere decir que esta instalación está bien. Yo aquí, después de que le empiece a instalar, yo puedo sacar el DVD, ¿cierto? Y lo dejo instalando solo. Y cuando la máquina termine... ¿Cómo? Por red. Mira, aquí va a arrancar solo, aquí no va a estar tomando el DVD. De hecho, debería no pedirme ni una cosa. Yo tengo las manos aquí arriba y no me pide nada, o sea, hace todo solo, ¿cachai? Desde el archivo de la plantilla que se creó. Está haciendo el particionamiento, está obteniendo la información de los paquetes que yo dije que quería que se instalaran en el en la plantilla, está comprobando las dependencias de esos paquetes, ¿cierto? Y está ubicándolas dentro del FTP. Si las encuentra todo y esto empieza a instalar, me preguntó nada. Ahora, si tú te acuerdas un poquito de cómo fue la instalación cuando recién hicimos la instalación con disco, todos esos pasos me los pedía, ¿recordáis? Me pedía el idioma, me pedía el teclado, me pedía todas esas cuestiones, la zona horaria, me pedía el particionamiento, que yo le decía que usara todo el disco, ¿cachai? ¿No? Pero aquí lo está haciendo todo automáticamente solo. Eso es instalación desatendida, compadre. Después cuando esto termine esta barra, el equipo se va a reiniciar, yo le saco el disco, el CD que está ahí, va a bootear por el disco duro y va a tener el sistema instalado. Y ahí freno video, compadre.